Bien, vuelvo aquí de nuevo para que entendamos un poco cuál fue la estrategia de lo que estoy haciendo y retomamos donde íbamos. Entonces, recuerden, m sub z de t lo puedo expresar como la función general momentos de y evaluado en t sobre raíz de n, todo elevado a la n. Muy bien, entonces voy a expresar esto en forma de Taylor, un polinomio de Taylor de grado 2. Eso fue lo que hice acá. Entonces recuerden, y es una variable estandarizada. La derivada de la función generadora de momento de y evaluado en 0 es la media. Y esta segunda derivada es el valor esperado de y cuadrado. Pero la media de y es 0 y la esperanza de y cuadrado es 1. Por eso me queda esta expresión. Ahora, nosotros sabemos que el límite de esta expresión sobre esto, que sería igual a al residuo de y evaluado en t sobre raíz de n, sobre t cuadrado sobre n. Este límite es 0. Entonces, un truco, como t es mayor que 0, si t es mayor que 0, tenemos que al multiplicar n por r de y, obtenemos este resultado. Tenemos r de y de esto. Y esta n voy a multiplicar arriba y abajo por t cuadrado. Entonces me va a quedar t cuadrado abajo, t cuadrado arriba. Y la n la puedo escribir como raíz de n para que me quede t sobre raíz de n al cuadrado. Y miren que este pedacito que ustedes ven aquí es justamente la condición que está acá. Es decir, t cuadrado no depende de n, lo saco del límite y el límite de lo que está acá sería 0. Es decir, el límite de n por el residuo evaluado en esto es 0. ¿Para qué dirán ustedes que sirve eso? Bueno, y si t es igual a 0, pues por supuesto el residuo es 0. Y ustedes dirán, ¿por qué? Muy simple, esto es el residuo. Si usted evalúa t en 0, todos estos términos son 0. Por lo tanto, el residuo sería 0. O sea que t igual a 0 no es un caso bonito. Ahora miren, ¿qué fue lo que expliqué? ¿Qué fue lo que expresé? Expresé m de y de esto como 1 más un medio más el residuo. ¿Ve bien? Esto es 1 más un medio más el residuo. Piensen en eso. Entonces, ahora como necesito hallar la función generadora de momentos de Zn, la función generadora de momentos de Zn es esto. Entonces tengo que elevar esta expresión a la n. Y eso es justamente lo que ustedes van a ver acá. Entonces, m sub y de t sobre raíz de n elevado a la n va a ser todo esto, miren, el residuo. Muy bien, ahora miren dónde viene Truquini. Truquini dice lo siguiente. Entonces, 1 más, voy a sacar factor común n. Fíjense que aquí me queda t cuadrado sobre n. Entonces voy a sacar la n. Entonces me va a quedar t cuadrado más n veces esta cosa. ¿Sí lo ven? Bueno, t cuadrado sobre 2, discúlpenme, porque saqué fue 1 sobre n más esto. A esto lo va a llamar, todo esto lo va a llamar a sub n. ¿Ok? A sub n. Muy bien. Vamos a llamar esto a sub n. Ahora, ¿cuánto vale el límite de a sub n? O mejor, voy a tomar este límite. Yo quiero, recuerden que esta es la función generadora de momentos de Zn. ¿Listo? Es la función generadora de momentos de Zn. Entonces, ahora voy a tomar este límite. Si logro probar que ese límite es e a la t cuadrado sobre 2, llegué, porque eso la tengo que llegar. Ahora, el límite de Zn, de la función generadora de momentos de Zn, que es esto, va a ser el límite de esta cosa. Miren, ¿a qué tiene sentido? 1 más a sub n sobre n. Miren, esto es a sub n sobre n. ¿Sí lo ven acá? Muy bien. Entonces, este límite es esto. Pero nosotros sabemos, resultado del cálculo, que el límite de esta expresión, fíjense en esto, es e al límite de a sub n. Esto es un resultado del cálculo. Eso se puede probar. ¿No? E al límite de a sub n. Siempre y cuando, ¿cierto? Pues e al límite de a sub n. Eso se puede probar. Yo no lo voy a probar aquí. Entonces, este límite es e al límite de a sub n. ¿Pero qué es el límite de a sub n? Mírenlo. Cuando n tiene infinito, esto queda t cuadrado. Y cuando n tiene infinito, acabamos de probar que este mamarracho se va para 0. Por lo tanto, el límite de a sub n, cuando n tiene infinito, es t2 sobre 2. O sea que este límite me dio e a la t2 sobre 2. En otras palabras, he mostrado que la sucesión de funciones generadoras de momento de los Zn en el límite es igual a esta función. Pero esta función es la función generadora de momentos de una normal 0,1. Es decir, si la sucesión de funciones generadoras de momento
converge a una función generadora de momentos, entonces la respectiva variable aleatoria asociada a esta función generadora de momentos converge a esta variable aleatoria. En otras palabras, z sub n definido de esta manera converge en distribución a una normal, 0, 1. Esta prueba tiene sus condiciones. Mire que estamos suponiendo que las funciones generadoras de momento existen. No siempre existen, ¿cierto? Pero en la mayoría de los casos es posible garantizar que sí existe. Un ejemplo de esto. Vamos a suponer que el error de redondeo en números reales a un número entero es una variable aleatoria uniforme en intervalo menos un medio, un medio. Está muy claro que para nosotros el redondeo se refiere a, como es a un entero, se refiere a la primera cifra decimal significativa. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? Que si el decimal es mayor o igual que 5, se redondea al siguiente, pero si es menor o igual que 5, se deja para el de abajo. O sea que el error de redondeo es un número entre menos un medio y 1, nunca supera ese borde. Cuando el número es un entero, pues el error de redondeo es 0. ¿Ah? Por ejemplo, si el número fuera 1.2, por decir algo, vamos a mirar acá, así logro explicarles esa partecita aquí en un ladito. Por ejemplo, si yo quiero redondear 1.2, ¿a dónde lo redondeo? A 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el error de redondeo? La diferencia entre estos dos, ¿cierto? El error de redondeo es que esto se redondea a esto. 1 con 2 menos 1 sería 0.2. Pero si el número fuera 1.7, se redondea a 2. Entonces el error de redondeo sería 1 con 7 menos 2, que es menos 0.3. Pero nunca va a superar, ese error nunca va a superar ni a 0.5, perdón que aquí no se ve, igual a menos 0.3. Es decir, vamos a borrarlo acá, que es que esto no se ve bien, perdón. Y esto va a ser igual a menos 0, bueno, igual a menos 0.3. Muy bien. Así que entonces el error de redondeo pues nunca va a estar por fuera de este intervalo. Vamos a suponer que usted tiene 100 números, estos números los redondea y que hace la suma de esos errores de redondeo. Y queremos calcular la probabilidad de que al sumar todos esos errores de redondeo, esa suma sea superior a 1, sea superior a 2 o superior a 5. Para resolver esto vamos a suponer que tengo x1, x2 hasta x100, una muestra aleatoria que representa los errores de redondeo de cada uno de los 100 números redondeados. O sea, x1 es el error de redondeo del primer número que se aproximó a un entero y así con los demás. Entonces, ¿qué es lo que nos piden calcular? Nos piden calcular estas tres cosas. Primero, que si sumo los errores de redondeo, ¿qué tan probable es que esa suma sea mayor que 1, mayor que 2 o mayor que 5? Ahora fíjense que esto no es una sucesión como tal, pero yo lo podría convertir en una sucesión, haciendo que a partir del término 101 todas las variables valgan lo mismo, ¿cierto? Pero bueno, ¿por qué entonces es interesante estos teoremas de aproximación? Porque para mí el n aquí es 100. Si supongo que 100 es un número grande, entonces yo podría aproximar esta probabilidad de una manera adecuada. Entonces, ¿qué me dice el teorema de límite central? Me dice, vea señor, si usted toma un n suficientemente grande, entonces usted puede calcular las probabilidades asociadas a Zn, las puede calcular usando una normal 0,1. Si n es grande, si n es grande. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Si suponemos entonces que 100 es un número grande, entonces lo que yo debo hacer aquí es estandarizar esta expresión de alguna manera para llevarlo a la forma de Zn, de una media muestral estandarizada. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, fíjense que estos son errores de redondeo que están en una variable uniforme. Entonces recuerden que en una uniforme, la media de una uniforme es el punto medio, en este caso es 0. Y la varianza se obtendría como esta cantidad menos esta cantidad al cuadrado sobre 12. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿cómo calculamos esta probabilidad? Esta probabilidad se puede obtener dividiendo esta suma por 100, ambos lados, y obtengo el promedio. Esto lo podría llamar x sub n, ¿cierto?
Esto lo puedo llamar X sub n. Por lo tanto, entonces tendría que xn barra, la probabilidad de que xn barra sea mayor que 1 sobre 100. Entonces, ¿qué me dice el teorema del límite central? Quiere calcular esta probabilidad de manera aproximada. Si considera que 100, n igual a 100 es grande, entonces vamos a estandarizar esta variable. ¿Cómo la estandarizo? ¿Cómo se estandariza la media muestral? Restándole la media a la población de la distribución y dividiéndolo por la desviación estándar sobre la raíz de los datos, es decir, raíz de n. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, primero, ¿cuál es la media? Entonces, la media de esta uniforme es 0 y la varianza es 1 medio menos 1 medio al cuadrado sobre 2. Así que la media va a ser 0 y la varianza es 1/12. ¿Por qué? Porque 1 medio menos 1 medio es 1, al cuadrado 1 sobre 2 es 2. Por lo tanto, entonces, ¿cómo sería la estandarización? Esta probabilidad es la probabilidad de que X barra sea mayor que 1 sobre 100. Y esto lo voy a estandarizar. Esto sería X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Sería X barra, sería esto, 1 sobre 100 menos 0 sobre sigma sobre la raíz de n que pasó acá a multiplicar. Y todo esto se aproxima a la probabilidad de que una z, que es una norma 0,1, sea más grande que este número. Y eso en la tabla de la normal o usando el R me da esta cantidad. Lo mismo voy a hacer con la probabilidad de que x es mayor que 2. Entonces fíjese que aquí está un poco ortodoxo porque yo no puse sigma sobre raíz de n, sino que el raíz de n lo vine a pasar a multiplicar. Porque eso es justamente lo que hicimos aquí, mire. Raíz de n por xn barra menos mu sobre sigma. O sea, la estandarización que yo hice fue esta. Pero fíjense que este n puede quedar acá, sigma sobre raíz de n. Muy bien, entonces vuelvo aquí. La de 2 sería igual, ¿cierto? X menos mu sobre sigma por raíz de n, La probabilidad es 0.2451 y la probabilidad de que la suma de todos los errores sea superior a 5 es muy pequeña. Es decir, lo más probable es que la suma de todos los errores de redondeo supere a 1 en el 36% de las veces, supere a 2 el 25% de las veces y supere el 5 solo el 4% de las veces. O sea, es poco probable, es menos del 5% probable de que la suma de todos los errores de redondeo supere a 5 unidades. Y eso es bueno saberlo. En otro ejemplo, vamos a suponer que la duración de un foco es una variable aleatoria con una media de 1000 horas y una desviación estándar de 20 horas. Usted selecciona de manera aleatoria 60 de esos focos. Muy poquito, ¿cierto? 60 parece muy poquito. Y se registran sus respectivas duraciones. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Qué tan probable es que la duración promedio de los 60 focos, es decir, X barra, sea superior a 1050 horas? ¿Bien? Vamos a suponer que 60 es un número grande. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, voy a llamar X1 hasta X, aquí me equivoqué, es un X2, X1, X2 hasta X60, una muestra aleatoria que representa las duraciones de los 60 focos. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que la duración media de estos focos es de 1000 horas y que la desviación estándar es 20, por eso la varianza aquí es 400. Así, quiero calcular la probabilidad de que X barra sea mayor que 1005. Entonces, ¿qué hago? Estandarizo. X barra menos mu sobre sigma, todo por raíz de n. X barra menos la mu sobre sigma por raíz de n. Y eso es la probabilidad de que z sea mayor que 1.9365 y ustedes pueden buscar este valor en la tabla, que no es muy complicado, o calcularlo en R. Este otro ejemplo, vamos a suponer que usted tiene una variable aleatoria que tiene media mu y varianza sigma cuadrado igual a 25. Y vamos a definir X barra como el promedio de la muestra de tamaño n, ¿cierto? Es el promedio de una muestra de tamaño n, es decir, yo tomo una muestra de tamaño n de esa distribución. Entonces la pregunta que me hacen es ¿qué tan grande debe ser n para que usted garantice que esta probabilidad sea menor que 1, sea 0.95? Es decir, esto es como si el error absoluto entre el promedio y la media que no conozco sea menor que 1. Es decir, la discrepancia entre el promedio de la muestra y la media que no conozco, o sea, la media sea menor que 1. Si esa probabilidad es 0.95, ¿cuál debería ser el tamaño de muestra mínimo que me garantice que este error absoluto sea menor que 1 con probabilidad 0.95? Esa es una pregunta bien interesante y la vamos a resolver enseguida.